Muy bien, estimados y estimadas estudiantes de estadística. Este curso, vuelvo y reafirmo, es un curso fascinante. Ahora sí que comenzamos la acción. Primero vamos a estar dando un repaso de la estadística descriptiva que se espera que usted ya haya tomado a nivel de bachillerato. Si no ha tomado esta estadística o un curso de estadística en bachillerato, pues aquí logrará aprender. Espero que les sea de mucha utilidad. Veamos el módulo 1. El módulo 1 se titula Introducción al curso y medida de tendencia central, dispersión, posición, forma y gráfica para datos sin agrupar. O sea que son diversos temas. Yo estoy resumiendo a grosso modo temas de cursos de estadística previa, ¿verdad? Estadística más básica. Pero lo voy a hacer de una manera bien sencilla para que puedan aprobar la prueba de el ejercicio de comprobación de aprendizaje de este módulo. En este módulo se discutirán las reglas del juego del curso, ¿okay? Así que ya ustedes las vieron, se discutió el prontuario, saben que la asistencia es muy importante, que tienen que estar trabajando en el curso semanalmente en sus hogares, venir previamente leído, que hayan visto estos videotutoriales cuando vengan a las clases presenciales o de manera sincrónica. Los objetivos son conocer mutuamente y pautar las reglas del juego, ¿verdad? Cuando estemos de manera sincrónica, repasar las medidas de tendencia central de datos sin agrupar, repasar las medidas de dispersión de datos sin agrupar, repasar las medidas de forma y las de medidas de posición, también las vamos a ver, y determinar la manera más apropiada de organizar y presentar los datos. Bien, en el módulo, como pueden ver en pantalla, aquí los materiales instruccionales, lo que voy a estar discutiendo está en esta área. La voy a abrir para que ustedes vean dónde es que están los materiales y aquí están las tres presentaciones que son las que voy a estar discutiendo en unos instantes. Voy hacia atrás, voy a Courseware nuevamente y le voy a mostrar que aquí ya está el ejercicio de comprobación de aprendizaje. Cada módulo tiene un ejercicio de comprobación de aprendizaje. ¿Qué usted va a hacer? Lo va a abrir, va a darle aquí, Start. Recuerde, luego de hacerlo, bien, luego de hacer el ejercicio, esto se lo voy a mostrar, este es bien sencillo, un cierto falso, es el único que va a ser de cierto falso porque lo hago para ayudar al estudiante para que limite su temor por las estadísticas si es que tiene alguno. Recuerden que siempre tiene que darle Submit Quiz y luego que le dé Submit Quiz tiene que volver a darle para que yo lo pueda calificar aquí. Bien, para que el sistema lo califique, yo no lo califico. Bien, usted tiene la oportunidad de hacerlo cuantas veces así estime necesario, pero por favor sean bien correctos. Lo importante es que usted aprenda y para eso yo voy a hacer todos los esfuerzos posibles para que usted aprenda el contenido. Bien, comenzamos entonces con la primera. Aquí estamos en la primera presentación de la introducción a las estadísticas. Esto yo lo realicé para la Universidad de Puerto Rico hace un tiempo atrás, pero como este curso es a nivel graduado, lo utilizo para darles un repaso. O sea que este primer módulo es un repaso de estos conceptos básicos. Está incluidas 3 presentaciones que están en los materiales institucionales y esto es lo que voy a estar discutiendo en este momento. Es el panorama general de las estadísticas, los tipos de datos y los diseños de experimentos. Bueno, vamos a los primeros momentos de la estadística. El concepto de estadística se deriva de la palabra latina status. ¿Y qué significa? Estado. Los primeros usos de la estadística implicaron la recopilación de datos y la elaboración de gráficas para describir diversos aspectos de un estado o región egipcia. En el año 1662, John Grant publicó información estadística acerca de los nacimientos y los decesos. Al trabajo de Grant siguieron estudios de tasas de mortalidad y de enfermedad, tamaño de poblaciones, ingresos y tasas de desempleo. Godofredo Aschenwald, importante, profesor de la Universidad de Gotinga, acuñó en el año 1760 la palabra estadística. Así que yo le pregunto, ¿quién acuñó la palabra estadística? Como tal, fue Aschenwald.
Este trajo el término italiano estatista, perdón, o estadista. Quetelet fue el primero en realizar la aplicación práctica de todo el método estadístico a las diversas ramas de la ciencia, como las ciencias sociales y la pedagogía. Hablamos de Quetelet. A finales del siglo XIX, Sir Francis Galston ideó el método conocido por correlación, que tenía por objeto medir la influencia relativa de los factores en las variables. Estamos hablando algo de la historia, ¿verdad? De esos primeros momentos de la estadística. Vamos ahora a un panorama general de la estadística. Una meta común de la materia de la estadística es aprender acerca de un grupo grande, examinando los datos de sus miembros. Vamos entonces a hablar de lo que son datos. Los datos son observaciones recolectadas, son mediciones, por ejemplo, los géneros, las respuestas de las encuestas, entre otros. El concepto estadística se refiere, si fuéramos a definirlo, al conjunto de métodos para planificar estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar y llegar a conclusiones y recomendaciones basadas en los datos. Esa fue una definición del concepto estadística. Pues vamos a obtener datos de un grupo grande, ¿verdad? Para analizarlos, llegar a conclusiones, llegar a recomendaciones. Pues ese grupo grande, la población, que es el conjunto completo de todos los elementos que se van a estudiar, todas las puntuaciones, todas las personas, todas las medidas. Como les menciono, incluye a todos los sujetos que se estudiarán. En el caso de un censo, es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Así que si usted le dicen ¿qué es un censo? Pues hay que ir persona por persona, ¿verdad? Individuo por individuo, recopilando esos datos. Eso es un censo. En el caso del censo poblacional de los Estados Unidos se hace cada 10 años y van casa por casa para recuperar los datos de cada individuo. Pero en estadística trabajamos más con muestras, que es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Datos muestrales deben reunirse de una manera adecuada, preferiblemente por medio de un proceso de selección aleatoria. Más adelante, en los próximos módulos, pues estaremos entrando en detalle. Esto es un panorama bien general. Si no se reúnen de manera apropiada, esos datos muestrales van a resultar inútiles, no sirven. Tipos de datos. Esto es bien importante. Aquí es para arrancar bien el curso tenemos que saber bien esto de los tipos de datos. Es importante reconocerlo para determinar los métodos estadísticos que se utilizarán para su análisis. En estadística se trata principalmente de utilizar datos muestrales para hacer inferencias o generalizaciones respecto a una población completa. Es necesario conocer la diferencia entre los datos que son cuantitativos y los cualitativos. Por ejemplo, los códigos postales o los códigos de área telefónica no son cantidades que miden o cuentan algo, ¿verdad? 00676 es el código postal de Moca. Eso es lo que hace es que lo identifica en la localidad que está ese sector o esa zona postal. Estos datos, como son los códigos postales o códigos de área telefónica 787-939, son cualitativos y no cuantitativos, aunque estén compuestos por números. Bien. Otro asunto importante que debemos discutir en este panorama general de la estadística es la diferencia o la conexión entre parámetro y estadístico o estadístico. El primero, refiriéndonos al parámetro, es la medición numérica que describe algunas características de una población. Si es una medición numérica que describe algunas características de una población, es parámetro. El estadístico o estadístico es una medición numérica que describe algunas características entonces de la muestra. Así que parámetro es la población,
como estadístico o estadístico es a muestra. Vamos a ver algunos ejemplos de parámetros y estadísticos. En una ciudad hay 1030 bocacalles. Ahí falta una. En una ciudad hay 1030 bocacalles. El 60% de estas están iluminadas. El otro caso. Se encuestaron a 590 estudiantes de una universidad de Puerto Rico. El 45% de ellos opinó que no le interesa continuar estudios fuera del país. Nótese que en el primer caso, ¿verdad?, se refiere al total de bocacalles. Por eso, ese 60% lo que representa es un parámetro. En el segundo caso, el 45% es de una muestra de 590, porque esa universidad no tiene necesariamente 590 estudiantes. Por lo tanto, no se estudiaron a toda la población, sino a 590 de ellos. Por lo tanto, ese 45% es un estadístico. Ahí hay algunas tareas para que ustedes las vayan trabajando de manera independiente. Recuerden que este curso es híbrido o totalmente en línea, así que todas esas tareas que están en las presentaciones traten de hacerlas para que vayan entendiendo, ustedes van a su propio ritmo entendiendo estos conceptos. Bien, vamos a los datos cualitativos. Los datos cualitativos son categóricos o de atributos. Se dividen en diferentes categorías que se distinguen por algunas características no numéricas. Ejemplo, la opinión de los estudiantes respecto a la huelga son que deben ponderarse mejor las decisiones, que deben honrarse los acuerdos previos, que es necesario estudiar más el asunto, que hay falta de entusiasmo del estudiantado. Esas son opiniones y están en narrativo. Ese tipo de datos es cualitativo. Bien, es cualitativo. Pero más adelante vamos a ver que también datos numéricos se pueden ver como categóricos. Los datos cuantitativos consisten en números que representan conteos o mediciones. ¿Bien? Vamos a ver entonces los tipos de datos cuantitativos. Hay datos que son discretos y datos que son continuos. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posible es un número finito que se puede contar. ¿Ok? El número de valores posibles es 0, 1, 2, 3 y así, ¿verdad? De manera discreta hasta el infinito. Pero no hay decimales, esa es la palabra clave. No hay números fraccionarios, son números discretos. 1, 2, 3, 4. En caso de los datos continuos, a los cuales también algunos autores llaman numéricos, resultan de un infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos. Por lo tanto, hay fracciones, hay decimales. ¿Ok? Aquí, en este caso de los datos continuos, no hay interrupciones. En el caso de los discretos, del 1 al 2, ahí hay un hueco que no está cubierto, ¿verdad? El 1.0001, 1.002, 1.9, ¿verdad? 1.99 hasta llegar a 2. Eso, si se contaran esos decimales, estaríamos hablando de datos continuos. Si la medición se hace que cuenta los decimales o las fracciones, estamos hablando de datos continuos. De lo contrario, estamos hablando de datos discretos. Veamos estos ejemplos. La cantidad de cañones que hay en una caja, ¿usted los puede contar? 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Bien, es interesante. A veces que yo le hago esta pregunta a los estudiantes a nivel de bachillerato y me dicen, profesor, pero si hay una crayola partida en la mitad, ahí ya entonces se cambiaría a continuo. Ok, ya es que le buscan las 5 patas al gato. ¿Sí? Vamos, en condiciones normales que las crayolas estén completas, esos crayones se pueden contar, así que estamos hablando de datos discretos.
la cantidad de grajea de chocolate que tiene una bolsa de M&M. A ver, discreto, te lo puedes contar. La cantidad de leche que producen las vacas. Ahí empiezan las cosas a cambiar. ¿Okay? La cantidad de leche. Los estudiantes me contestan a nivel de bachillerato. Profesor, es por galones. Ajá. Y los galones en el caso son exactos. 1 galón, 2 galones, 3 galones. ¿Ok? Cada vaca produce 1 galón, 2 galones, 3 galones, 4 galones, 5, 100 galones. ¿Cuánto? ¿Verdad? O pueden producir 3.53 galones. ¿Puede pasar eso? Si eso puede pasar, entonces estamos hablando de datos que son continuos. La cantidad de granos de arena que hay en una playa, otra más difícil. ¿Okay? Wow, ¿quién va a contar la cantidad de granos de arena que hay en una playa? Entonces ahí vienen los estudiantes otra vez de bachillerato. Dicen, profesores, pero hay granos que están partidos. El grano de arena, sea pequeño o grande, es un grano. Cada granito de arena. Eso es discreto, aunque nos parezca a nosotros una ridiculez, porque nadie puede contar todos los grados, pero sí, cada individuo, cada dato representa un entero, visto desde ese punto de vista. Esto puede traer debate, yo lo sé. Los galones de la cantidad de galones de agua que hay en un río, fíjate, ahí te habla de galones, que hay en un río. Wow, espérate, ¿cuántos galones de agua hay en un río? Pues, ¿será discreto? Si los cogiera, me va a dar, digamos, 15,000 galones, exacto. Me puede dar 15,000.93 galones. Pues como me va a dar 0.93, automáticamente es un dato que es continuo. Es cuantitativo continuo. Espero que con esos ejemplos hayan podido entender esto. Ustedes pueden presentar otros ejemplos y les recomiendo que como están trabajando de manera independiente, que lo hagan para que lo puedan entender. Vamos a hablar ahora de los tipos de niveles de medición de los datos. Ya esta parte es fundamental, esencial para el resto del curso. Hay que entenderlo bien. Por eso ahí dice punto de partida para estética descriptiva e inferencial. Vamos poco a poco. Hay distintos tipos de medición. Medición nominal, ordinal, intervalo o razón. Esas son las conocidas, las 4 conocidas. La nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombre, etiqueta o categorías. Bien. En ese caso, los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden, del más bajo al más alto. Eso no existe. Vamos a ver. Por ejemplo, usted le dicen, ¿cuál es tu dulce favorito? ¿Verdad? Y ustedes escriben una etiqueta, dice, los M&M, las paletas, otro dulce, qué sé yo qué, los marshmallows, ¿verdad? Tienen ahí 3 categorías. Cada persona va a decir cuál es su favorito. Fíjese que da lo mismo poner los marshmallows primero, o los M&M, o cualquier otro dulce. Nos da lo mismo. Así que lo que hacemos es que consideramos que son nominales, porque la categoría, la etiqueta no conlleva un orden y va a promover datos discretos, porque ¿cuánta gente le gustan los M&M? Pues, digamos 15. ¿Cuánto le gusta otro tipo de dulce? 18. ¿Cuánto le gusta los marshmallows? ¿Verdad? Los malvaviscos. ¿Cuánto le gusta? Pues 32. ¿Verdad? Esto. No puede haber 32.5 personas, porque ese 0.5 es otra persona adicional. ¿Verdad? Así que este tipo de medición es nominal. Existen variables que producen datos dicotómicos. Dentro de las nominales hay dicotómicas. Por ejemplo, que la gente diga, estoy sí quiero, no quiero. La gente vota, ¿verdad? Pero da lo mismo poner el no o el sí primero. Bueno o malo, lo mismo. Usted puede intercambiar la etiqueta. La gente vota, bueno o malo, malo o bueno, grande o pequeño, lindo o feo. Esos son nominales, pero dicotómicas. ¿Sí? Vean encima de mí el ejemplo. Sí, 25, no 40.
Otro ejemplo puede ser los colores de la fachada de las residencias de una urbanización. Fachada amarilla, rosa, verde, crema. Como pueden ver, cambiar la crema primero, la amarilla después, la rosa, la verde primero, es indiferente. Y cada persona, cada casa, usted va a identificar cuál es la fachada principal, ese color que tiene la fachada principal en cada casa de manera discreta. ¿Ok? Son 34 casas que tienen la fachada amarilla. Y ahí vienen mis estudiantes que piensan más allá. No, profesor, pero es que la tiene amarilla y rosa. Ah, pero en este caso la vamos a accionar 1, no 2. ¿Ok? Medición ordinal también es categórico. Igual que lo nominal era categórico y dentro de lo nominal estaba lo dicotómico. La medición ordinal es categórica, son categorías. ¿Bien? Los datos se pueden acomodar en algún orden. Esa es la diferencia con la nominal. Aunque no es posible determinar diferencias entre los valores de los datos, o tales diferencias, esas diferencias, si se obtuvieran, carecen de significado. Ejemplo, los grados en un sistema de enseñanza. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Entonces ahí usted viene y dice cuántos niños hay en primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, ¿verdad? Ahí son unas categorías, primer grado, segundo grado, tercer grado, si son unas categorías, pero llevan orden, por eso esa medición es ordinal. Las etapas de la vida del ser humano, el bebé, el infante, el niño, el adolescente, el adulto temprano, el adulto medio, el adulto más, el viejo, ¿verdad? Esta manera de la etapa de la vida lleva un orden. El nivel de agrado que se tiene hacia algo muy agradable, agradable, indiferente, desagradable, muy desagradable. Eso es medición ordinal. Cada persona va a seleccionar lo que interpreta que es su preferencia. Para eso entonces se hablan de las escalas Likert, donde a cada uno de esos indicadores se le asigna un valor numérico y se describe, se detalla qué significaría cada uno de esas respuestas para las distintas premisas. Eso es una escala Likert. La escala Likert produce medición ordinal. Los datos ordinales proporcionan información respecto a comparaciones relativas, pero no las magnitudes de esas diferencias. No debe utilizarse para hacer cálculos como promedio, aunque a veces esta norma se infringe, como cuando utilizamos las calificaciones en letras para calcular una calificación promedio, ¿verdad? A, B, C, D, F. Esas son unas categorías y son ordinales porque representan unos valores, ¿verdad? Que en la A son los más altos y la F es lo más bajo. Eso es medición ordinal. Una medición entonces ahora, que ya no sería categórica, sino algunos autores como Mario Triola le llaman cuantitativa. Esta medición es la medición de intervalo y más adelante vamos a ver la medición de razón. La medición de intervalo se parece a la medición ordinal, pero la diferencia entre los dos valores de los datos cualquiera sí tiene significado. Sin embargo, los datos en este nivel de medición no tienen un punto de partida cero natural inherente. Nada de la cantidad está presente. Los cocientes no tienen significado en este caso. Si usted tiene una variable que usted la puede medir, ¿verdad?, de manera cuantitativa, con datos continuos, ¿verdad?, que lleva decimales, que lleva fracciones, pero que el cero no es la ausencia de esa variable. Que no, ahí estamos hablando de una medición intervalo. Un ejemplo clásico de esta medición es la temperatura. La temperatura en un lugar puede estar en 78.2, 88, 97.9 décimas grados Fahrenheit.
Dichos datos están ordenados en forma ascendente y podemos determinar su diferencia. Claro que sí. Sin embargo, no existe un punto de inicio natural. Parecería que el valor de 0 grados Fahrenheit es un punto de inicio, pero no lo es. Es arbitrario y no representa la ausencia total de calor. Ahí está la clave para entender esto de lo que es la medición intervalo. Es que a pesar de que tiene un orden, los datos tienen orden, tienen decimales, pero el 0 no representa la ausencia de la variable. En este caso, el 0 grados Fahrenheit no significa la ausencia de calor, porque hay por debajo del 0 otros grados y son de temperatura, o sea que la variable no desaparece por debajo del 0. Bien. Veamos aquí, los años 1000, 2008, 1789 y 1490 fueron importantes en la vida de los seres humanos. Sin embargo, el tiempo no inició en el año 0. Por lo tanto, ese 0 es arbitrario y no constituye un punto de partida 0 natural que represente la ausencia de tiempo. Ahora, hemos visto nominal, y nominal vimos nominal dicotómica, ordinal, intervalo, y le dije que cuando habláramos del intervalo ya no serían categóricas como era la nominal y la ordinal, sino que estamos hablando de cuantitativas, ¿verdad? Que es la intervalo y la razón. La medición razón es similar a la intervalo, pero en este caso tiene una propiedad adicional de que sí tiene un punto de partida 0 natural. En este caso, el 0 sí que indica la ausencia, ¿verdad?, de la variable. Para valores a este nivel, tanto las diferencias como las proporciones tienen significado. En el caso de las razones. Ejemplo, el peso. Los precios que constituyen otro ejemplo de medición tipo razón, ¿verdad? Los precios. Porque 0 peso, que no hay ausencia de esa materia, no existe. No existe el asunto, ¿verdad? El peso de los libros. Si usted dice 0, pesa 0, es que el libro no existe. Por eso es que esta variable es medición, pero un libro puede pesar 1.3 libras. Continuo. Un libro puede pesar 0.96 libras, 0.67 libras. Este tipo. Pero si usted dice un libro pesa 0 libras, ese libro no existe. No es la ausencia de la variable, ausencia de la materia, que, ¿verdad?, en ese caso del peso. Este nivel se denomina de razón porque el punto de partida 0 hace que las razones o conscientes tengan, en este caso sí tienen significado. Para distinguirlo con un intervalo, considere dos cantidades en las cuales un número es 2 veces al otro, el otro. Y pregúntese si 2 veces sirve para describir correctamente esas cantidades. En este caso necesito que usted vuelva para atrás con el video y lo pueda entender bien. Recuerden siempre acudir al libro de Mario Triola, que es el que estamos usando de referencia en el curso, si tiene alguna dificultad con estos temas. Pero lo estoy explicando bastante sencillo. Continuamos con la medición razón. Un peso de 400 libras es 2 veces más pesado que un peso de 200 libras. Por eso es que el peso es razón. Pero 50 grados Fahrenheit no es 2 veces más caliente que 25 grados Fahrenheit. ¿Están viendo? Por eso es que la temperatura es intervalo y no razón, aunque ambas son cuantitativas. La temperatura en grados Celsius es intervalo o razón. Temperatura sea en lo que sea, en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin, es intervalo porque el 0 no significa ausencia de la temperatura. Y ahí hay un gráfico que lo tienen en la presentación. Recuerden que estas presentaciones están en los materiales institucionales, que le da como un resumen de estas escalas de medición de las variables. También ustedes, como les he mencionado previamente, hagan de manera independiente todas estas
actividades que están publicadas ahí, porque le ayuda a ver si usted realmente entendió o no entendió el tema. Bien. Por ejemplo, ahí le pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un parámetro estadístico o estadístico? ¿Cuál es la diferencia entre los datos cualitativos y cuantitativos? ¿Cuál es la diferencia entre los datos discretos y los continuos? Si usted puede ya contestar esto, usted va muy bien en el curso. Si un experimento produce datos de naturaleza continua, esos datos serán cuantitativos o cualitativos. Usted puede ya con lo que he hablado, discutiendo esta presentación, contestar esta pregunta, usted está muy bien y va a poder pasar a la próxima etapa de este mismo módulo. Bien, aquí le dice otro, determine si es parámetro o estadístico. El tamaño promedio de la familia puertorriqueña, ¿será parámetro o será estadístico? El tamaño promedio de la familia puertorriqueña, ¿cómo lo determinaron? ¿Consideraron toda la población o considerando la muestra? 45% de los alcaldes de Puerto Rico son demócratas. Escogieron a todos los alcaldes, asumo yo. En una muestra de televidentes, ahí está más claro todavía, el 35% prefirió a Guapa Televisión. Es una muestra, ya automáticamente yo sé que es estadístico o estadístico. Los demás se los dejo para que ustedes los trabajen. ¿Ok? Seguimos reafirmando lo adquirido. Determine si es discreto o continuo. El peso de los vellones de 10 centavos. ¿Será discreto o será continuo? No sé cuál de los vellones le dará unos números. Pesa, qué sé yo qué, 3 gramos, 2 gramos. Exactamente 2 gramos. Eso sería discreto. Si es así. En una encuesta realizada con 1.059 adultos, se determinó que el 39% de ellos tienen armas en sus hogares. ¿Ok? Fíjese, realizada con 1.059 adultos, se encontró que el 39% de ellos tienen armas en sus hogares, asumiendo que estamos hablando de una ciudad que tiene más de 1.059 adultos, pues estaríamos hablando de una muestra. ¿Ok? Y estamos hablando que eso me produjo a mí datos que discretos o continuos. Tienen armas en sus hogares. No las voy a contestar porque ese es el proceso para que usted analice. Determine el nivel de medición y ahí le doy varios casos para que me determine el nivel de medición de los números de las camisetas en corredores de los maratones, los números de seguro social, los años con más huracanes en Puerto Rico, las escalas de salario de los empleados gerenciales en las corporaciones privadas de Puerto Rico. Así que hasta aquí los dejo con esta primera presentación. Recuerden que hay una segunda y una tercera presentación de este módulo